Buenas noches. En esta ocasión, en Bitácora del Miedo, les traemos 4 historias aterradoras que pasaron en oficinas. Apaga la luz y disfruta. Número 1. Una noche, mientras trabajaba solo en la oficina, viví algo que hasta hoy me cuesta explicar. Eran cerca de las 11. Yo estaba en la segunda planta frente a la computadora, finalizando unos pendientes. En todo el edificio solo estábamos el guardia de seguridad y yo. Frente a mí, la puerta del despacho permanecía abierta y desde ahí podía ver el pasillo iluminado tenuemente por las luces de emergencia. Fue entonces cuando vi pasar a un hombre. Era alto, más de lo habitual. Caminaba muy despacio, como si estuviera observando cada detalle del lugar. Llevaba un traje color café y, aunque no alcancé a verle el rostro con claridad, sentí que me miraba fijamente mientras avanzaba. Por inercia y sin pensarlo demasiado, levanté la mano para saludarlo, pero no recibí respuesta de su parte. Unos segundos después, recordé que estaba solo en la planta de arriba. Para llegar allí, era necesario tomar el elevador o abrir una puerta pesada y muy ruidosa que daba a las escaleras. Pero no había escuchado ninguno de los dos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sin pensarlo, tomé mis cosas y bajé rápidamente. Al encontrarme con el guardia en la planta de abajo, le pregunté si alguien había subido durante la última hora. Me dijo que no, pero en lugar de mostrarse sorprendido por mi pregunta, me miró seriamente y agregó: entonces lo vio. Desde entonces, evito quedarme después de mi hora de salida. Número 2. Trabajo en una oficina en el centro de mi ciudad. Es un edificio de estilo colonial que tuvo que ser remodelado, pero que fue construido desde que se levantó la ciudad. Cuando llegué aquí, todos hacían bromas acerca del muerto, pero yo pensaba que solamente era porque querían asustarme cuando estaba solo en el comedor, o porque tal vez no les caía bien. Debo confesar que soy una persona muy escéptica ante estos temas, pero poco a poco me di cuenta de por qué decían esas expresiones. Recuerdo que la primera vez que tuve cercanía con el muerto fue en los baños. Era el final de la jornada, por lo que ya todos habían salido. Solamente me quedé yo en el baño. Y una compañera seguía en la oficina donde están las computadoras. Cuando estaba a punto de salir a lavarme las manos, alguien movió el cesto de basura de mi baño y no había posibilidades de que fuera mi compañera, pues hombres y mujeres tenemos baños separados. En cuanto abrí la puerta y salí del baño, alcancé a ver a través del espejo una mano pútrida que cerraba la puerta del cubículo de al lado. Salí del baño y no sabía qué sentir al respecto o buscaba hacerme fuerte, pero yo sabía que lo que me acababa de ocurrir no era algo normal. Incluso olvidé lavarme las manos y simplemente corrí a la oficina con mi compañera para contarle lo que me acababa de suceder. Ella simplemente se puso pálida, tomó sus cosas a la carrera y me dijo: vámonos ya. Con el tiempo me empezaron a suceder cosas cada vez más inexplicables, como una vez que estaba solo en el comedor y abrieron la puerta del refrigerador. En otra ocasión estaba en el comedor y una voz masculina dijo mi nombre entre lamentos. Yo volteé, pues pensé que sería alguno de mis compañeros. Sin embargo, no había nadie más que yo en ese lugar. Estos sucesos no tenían un horario específico. Realmente podían pasar a cualquier hora del día. A veces había manos marcadas en las ventanas, a pesar de que las señoras de la limpieza acababan de limpiar. O se veía la respiración de alguien que parecía estar recargado en la ventana. Duré aproximadamente 1 año en ese trabajo, pero me salí de ahí cuando, en una fiesta con los compañeros del trabajo, nos dimos cuenta que entre más tiempo pasas en esas oficinas, el muerto te empezaba a seguir incluso a tu casa. Yo me di cuenta de esto un día que fui al banco y pude verlo reflejado en los cristales detrás de mí. Su silueta aparece y desaparece y cada vez se te acerca más. Es como si entre más tiempo que pases en esas oficinas, más conexión generas con el muerto. Y obviamente yo no quería acercarlo a mi casa,
pues se podrían asustar mis hijas. Fue ahí cuando decidí cambiarme de dependencia. Aunque me he topado con algunos compañeros en la calle y me han dicho que todo sigue así, que incluso han llevado a sacerdotes cuando las oficinas están cerradas. Pero por más que bendigan el lugar, no parece haber ningún cambio. Número 3. Todos en mi familia somos abogados desde hace generaciones. Aunque yo también me sentía atraído por la criminología, la cual yo mezclaba con historias paranormales. Llegó el día en que tuve que hacer mis prácticas en el juzgado familiar de mi comunidad. Quienes estudian leyes saben cómo se sienten esos espacios. Cuando llegas hay mucha gente, pero todo se siente vacío y bastante forzado, con personas que actúan de manera apática todo el tiempo. Por lo que al llegar a ese edificio, simplemente asumí esa vibra como algo normal. Siempre llegaba aproximadamente 30 minutos antes de que las demás personas comenzaran a llegar, ya que me llevaba mi papá antes de empezar su día en el despacho. Cuando llegaba, solamente estaban algunos guardias de seguridad. En una ocasión, llegué y pude ver a una niña pequeña, de aproximadamente 3 años de edad, corriendo por los pasillos. Al inicio pensaba que era la hija de alguno de los guardias. Ella corría y reía. Su aspecto era muy lindo. Realmente no parecía como que quisiera asustarte en absoluto. Me senté en una de las jardineras que hay ahí, hasta que un guardia de seguridad llegó a darme los buenos días. Le pregunté si esa niña era su hija, a lo que él puso una cara de desconcierto, pero no de horror, simplemente de desconcierto, como si fuera algo que ocurría muy a menudo. Y me dijo, «Tú también me vas a decir que viste una niña», y procedió a marcharse con una mirada de hartazgo. En su momento no le di mucha importancia, pero el pensamiento nunca dejó mi cabeza, por lo que le conté a mi papá. Él me dijo que esas eran tonterías, que el ambiente jurídico era así, y que lo que tenía que hacer era centrarme y dejar de creer fantasías, por lo que continué llegando a la misma hora. Pero opté por quedarme sentado en las jardineras, que están más cercanas a los vigilantes, y ya no entrar a las salas, ya que cuando entraba a las salas vacías, sentía como el aire se volvía extremadamente frío y había alguien que me miraba desde lejos. Incluso una vez sentí como me tocaron la mano cuando, obviamente, estaba completamente solo. Aunque lo más inexplicable que me pudo suceder en ese lugar fue un día que una compañera llevaba a su niño con ella. Nosotros estábamos parados y el niño estaba sentado en una banca que hay en esas oficinas. Se levantó bruscamente y abrazó a su mamá, por lo que volteamos a verlo. Cuando ella le preguntó qué le había pasado, él le respondió, «Tengo mucho miedo. No quiero que esa cosa te atrape». Le pregunté al niño cómo era la criatura, pero no me alcanzó a responder ya que el juicio de su madre ya iba a comenzar. Durante el juicio el niño estuvo dibujando, y al salir vi a mi compañera regañarlo por dibujar esas cosas. Mientras tiraba el dibujo a la basura, me acerqué a recogerlo y sentí escalofríos al ver lo que el niño había dibujado. El dibujo fue hecho con un lápiz, quedando solo en color negro y gris, y en él se podía ver que cerca de la mamá del niño estaba una criatura que caminaba a 4 patas, con forma parecida a un venado, pero con sus patas delanteras más largas que las traseras, y además estaba a punto de morderla. Lo que más me impactó fue que al lado mío, el niño dibujó a la niña que yo había visto. Número 4. Trabajo limpiando unas oficinas que fueron recuperadas por el Estado y en donde actualmente se llevan a cabo procesos administrativos, como emplacado de autos o pagos de predial, cosas como esas. Mi turno es nocturno y no trabajo sola, pues mi empresa se dedica a hacer la limpieza de 5 diferentes oficinas, por lo que tenemos 2 horas para limpiar cada lugar y siempre tengo compañeras cerca. Hace poco falleció una de las secretarias de este lugar en un accidente automovilístico. Se empezó a comentar que esta oficina era como su lugar feliz, ya que en su casa su marido era alcohólico y no le ayudaba en nada. Incluso ella se traía a su hijo a la oficina cuando su hermana iba a recogerlo,
La hermana pasaba a dejárselo y básicamente ella y su hijo vivían una vida feliz en esta oficina. Cuando ella falleció, las cosas empezaron a ponerse raras. Cuentan las demás secretarias que la cafetera o los ventiladores se encienden solos. A mí todo esto me da mucho miedo y siempre hago esta oficina con una compañera. Sin embargo, hubo una noche en la que ella estuvo enferma y tuve que hacerla yo sola, porque las demás estaban ocupadas. Cuando llegué, escuché como alguien rió detrás de mí y a los pocos minutos cerraron la puerta. Inmediatamente corrí y la volví a abrir y me salí. Solté un grito y mis compañeras vinieron a verme. Les conté lo que me había sucedido y al final una de ellas se quedó conmigo y continuamos limpiando la oficina. Empezamos a platicar para romper la tensión, aunque obviamente seguíamos un poco alteradas por lo que me acababa de suceder. Cuando salimos del lugar, mi compañera de esa noche se acercó y me dijo: ya no te había querido comentar nada, porque obviamente estabas muy alterada. Pero cuando llegamos contigo, yo alcancé a ver cómo una mujer caminaba hacia dentro de las oficinas y se ocultaba en el lugar donde están las impresoras. Pero cuando volvimos a entrar, obviamente ya no había nadie. Sigo trabajando ahí, pero desde que me sucedió aquel evento, siempre le pido a una o dos compañeras que estén conmigo y me acompañen cuando me mandan a limpiar esta oficina. Si quieres más contenido de terror, dale like y suscríbete. Hasta luego.